Hola, mi nombre es Leslie Paola Arbizu Serrano y voy a hablar de mi línea del tiempo, que es retrato, autorretrato y selfie como una muestra de estatus en la sociedad. Bueno, comenzamos con ¿qué son? El retrato pictórico es un género dentro de la pintura en el que se pretende representar la apariencia visual del sujeto en particular cuando lo que se retrata es un ser humano, aunque también puede representarse a otros animales. Los retratistas trabajan por encargo, tanto de personas públicas como de particulares o inspirados por la admiración y el efecto hacia el protagonista, a menudo con documentos de familia o de Estado. El autorretrato, por otra parte, es un género en el que el artista nos muestra quién es él. Es espejo de la personalidad del maestro y la toma de conciencia de su propia identidad como hombre y artista. Se sabe que la necesidad de mostrarnos a los demás viene desde muy lejos. Hace ya 4000 años los humanos estampaban sus manos en las paredes de las cavernas. Velázquez se pintó a sí mismo, y de Van Gogh o Rembrandt conservamos numerosos autorretratos. En estos no solo queríamos que los demás conocieran lo que hicimos, sino también probar que se tenía un buen lugar en la sociedad. Actualmente, esta necesidad se cumple de una manera diferente, con los famosos selfies. Antecedentes del retrato y autorretrato. El retrato como expresión artística aparece en el siglo V a.C. sobre las monedas de los reyes persas. El uso se expandió sobre todo desde la muerte de Alejandro Magno. Alcanzó un desarrollo considerable durante la época romana. Desde el siglo XV, el retrato se consolida en un panorama amplio como un género independiente y de cierta autonomía, al quedar liberado del contexto religioso o político, al acercarse a los usos y gustos más particulares propios de la vida privada e intimidad. La nueva aristocracia del dinero se complace en su representación pictórica y vinculada su gusto a los demás cambios mentales y de actitud que impulsaron el Renacimiento en el seno de una cultura gótica. El nuevo arte se instrumentaliza y se pone al servicio de los personajes pudientes e influyentes, pero también de quienes quieren acceder a esa condición por distintas vías. De esta forma, todo el que se consideraba estimable se hacía pintar para ganar existencia, dando un lugar que a muchos otros sectores poco a poco pasaron a reivindicar su estatus a través de la representación plástica. Pues como vemos, esta idea de el estatus, el dinero a través de lo que se conoce como las pinturas, y pues poco a poco va tomando más fuerza. Durante el Renacimiento se difunde la práctica del autorretrato, primero como elemento en cuadro de grupo, luego como sujeto independiente desde la segunda mitad del siglo XVI. El autorretrato en miniatura más antiguo del que se tiene constancia es el de Nicolas Hilliard en 1575, aunque no fue el primero que creó una imagen de sí mismo. Los primeros autorretratos del arte occidental aparecieron durante el Renacimiento, cuando los artistas pintaban su propia cara entre muchedumbre, en origen de escenas narrativas. El género de autorretrato fue tomando una importancia creciente después del periodo clásico. Durante los periodos barroco y rococó, en los siglos XVII y XVIII, los retratos adquirieron gran importancia dentro de la sociedad cada vez más dominada por la burguesía. Las representaciones de individuos lujosamente vestidos al lado de símbolos de pujanza y de riqueza temporal contribuyeron de manera eficaz a la afirmación de su autoridad. Entre más dinero, quiere decir más poder. Ahora vamos a hablar de los símbolos en el retrato. En esta particular performance, que es el retrato donde el modelo tiende a mostrar su lado más amable, siempre ha presentado gran atención a la indumentaria. El vestuario indicaba una función particular o pertenecía a un grupo social. Cadenas, anillos, medallas podían indicar distinciones honoríficas. La riqueza del vestido y las joyas proclamaban tanto en la vida como en el arte un alto estatus y a veces sugerido por accesorios anódinos, como los guantes o joyas que indicaban que el que los llevaban no podían ejercer ninguna actividad manual. Ahora vamos a saltar al siglo XIX. Aquí vamos a hablar sobre la representación interna más que nada, sobre qué mostraban de su percepción los artistas en esta representación del autorretrato. Las características que son bastante peculiares son registradas en el contexto del romanticismo a principios del siglo XIX. En este contexto hubo un cambio profundo en el papel del artista en la sociedad.
El arte a menudo se consideraba un acto de rebelión familiar y social. Entonces los autorretratos de la época, especialmente el de los jóvenes, aparecen con miradas y poses arrogantes, como aquí tenemos a Edgar Degas. El énfasis del concepto de vocación por el arte como una opción existencial llevó cada vez más al esnovismo en relación con los ingresos y el logro económico social, así como un enfoque diferente, sino un rechazo al cliente, y creció en consecuencia la ostentación en los autorretratos y actitudes suficientes. Ahora vamos a pasar a la influencia de la fotografía. Aquí entramos a un panorama más moderno que marcó el siglo XIX. La fotografía apareció en la historia del arte con su carga de novedad y el posible conflicto con la técnica pictórica. Algunos artistas aborrecieron y otros, como Edgar Degas, la usó a su favor. Él se mantuvo alejado de las representaciones dramáticas anteriores de algunos de sus colegas, prefiriendo más bien mostrarse como un dandy refinado y elegante, perfectamente integrado y cómodo en la sociedad. Aquí se puede mostrar la idea de representación de clase social y estatus a través de la foto, cosa que, pues, como ya vimos antes, sí ha estado presente, pero ahora está en este formato. Si bien la mayoría de nosotros asociamos los primeros años de la década del 2000, los selfies, en realidad si retrocedemos 100 años encontramos que lo hicieron en la realeza. Aquí tenemos a Anastasia, muy famosa, tomándose su selfie. Es la hija menor del emperador y tomó esta foto a sus 13 años. Muchos psicólogos tachan la selfie de un síntoma de sociedad narcisista y solitaria en la que vivimos. Un signo de exhibicionismo a través de las redes sociales, pero el selfie también satisface el deseo de controlar la percepción que tienen nosotros en el mundo. Ahora hablamos de Paris Hilton. Como dije, hay gente que se proclama creadora de las selfies y ella es una de ellas. La socialite se considera pionera de estos modernos autorretratos. Incluso dijo que tiene una selfie que se hizo con una cámara desechable cuando era pequeña. Puede que ya no tenga la misma presencia mediática que en la primera etapa de este milenio, pero la socialite Paris Hilton no olvida ni tiene reparo en recordárselo al resto del mundo, que ella fue avanzada en su tiempo y se dio cuenta antes que nadie del potencial que encerraba la técnica del autorretrato, la misma que ahora inunda las redes sociales que toda estrella aprecia. Aquí tenemos la que ella dice que proclamó como la primera selfie, que la tomó junto con la princesa del pop, muy famosa en su momento, muy famosa ahora, pero con un gran impacto en ese momento, Britney Spears. Y esta selfie se puede decir que fue un boom, ya que eran personas muy, muy, muy importantes e influyentes en esa década. En ese año, perdón. Ahora, Cindy Sherman y la crítica a la práctica del selfie. Cindy Sherman, de Nueva Jersey, 1954, comenzó su andadura creativa en el año 1976, cuando terminó de estudiar, se mudó a Nueva York y empezó a realizar sus ya conocidas series de autorretratos. A través de algo tan aparentemente sencillo como una fotografía de ella misma, durante casi 40 años ha criticado el machismo, la sociedad de consumo, el excesivo culto al cuerpo, la juventud a la belleza y, por lo tanto, el dolor, la oscuridad y la obsesión que todo ello conlleva. La cultura de la selfie es una nueva forma de autorretratarse, quizá una forma no tan artística ni consciente en un primer momento. Sin embargo, ahora todo gira en torno a esa forma de expresión a comienzos del año 2017. La mítica galería de Saatchi de Londres dedicó una exposición centrada únicamente en el concepto e idea de selfie, selfie to self-expression. Reflexionaba sobre la evolución de los autorretratos y cómo han evolucionado desde la pintura hasta la fotografía digital y los teléfonos móviles. ¿Por qué es tan importante? Porque la primera exposición del mundo que se centró en ese tema. En 2017 es donde llega Cindy Sherman y se apropia de la cultura del selfie. Si la entendemos como la entiende la mayoría de la población, aunque ella lleva más de 40 años haciendo autorretratos, no ha sido hasta este año que se ha aventurado en Instagram a subir selfies dismorfas, en las que, al igual que sus famosas fotografías, a través de la exageración hipérbole de sí misma, critica de la obsesión por la belleza y el culto del cuerpo que estamos viviendo actualmente. Es algo como una práctica profesional y de lo que se puede vivir. Aquí el trabajo de ella. Y bueno, no cualquier selfie es socialmente aceptada.
Muchos han sido los factores para determinar qué tan bien vistes a tu foto y si es merecedora de las reacciones de Facebook o corazones de Instagram. La marca de celular, el filtro, el fondo y muchas cosas más toman relevancia al subir tu foto, cosa que incluso se ha vuelto una obsesión y toma mucha importancia al escoger el aparato electrónico, ya que no se escoge por necesidad, sino por capricho de tener una mejor cámara, sea cual sea el costo. Y quizá muchos decían que podría decirse que no tenemos nada que ver con nuestros dos antepasados en costumbres o ideas, pero si nos damos cuenta, el deseo de mostrar nuestra mejor cara, posición económica o estado de ánimo siempre ha estado presente, ya sea con las mejores técnicas de pintura y vestimentas o con el mejor iPhone y cámara del mercado.